la que mi gente, todo bien. En este video vamos a estar reaccionando a la nueva canción de Harold Velázquez, Tiene que doler. Esta parece que es una canción bastante importante para él, personalmente significativa dentro de su carrera por las publicaciones que ha estado poniendo en Instagram. Y además que escuché la canción una vez y el mensaje es tan profundo y tiene tanto contenido bíblico que me pareció una buena idea hacer un análisis temático. De nuevo, es temático. Yo no sé nada de reggaetón, ni de rap, ni freestyle. Lo más que me acerco a saber de eso es que tengo algunos amigos que producen música y que crean música y ellos a veces me comparten sus opiniones, pero fuera de eso yo estudio la Biblia, soy un estudiante de teología y voy a estar analizando esta canción desde un punto de vista temático y bíblico. Harold es un chamaquito bien cool, yo solamente lo conocí una vez, pero la experiencia fue súper positiva. Yo creo que quizás él ni se acuerde de eso, pero fue una vez que yo fui a ver a Juan de Montreal en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, que creo que es que se llama, que él dio un comedy y creo que fue la primera vez que vino a Puerto Rico, y entonces yo tuve que guiar como 2 horas y media porque yo vivo bastante lejos de Guaynabo y al final yo quería una foto con Juan de Montreal, porque imagínate, yo he visto tantos videos de él, guié tanto para llegar allí. La cosa es que Juan de Montreal se metió en el backstage y no salió hasta el final, cuando ya nos habían botado del teatro, pero yo le dije al amigo que estaba conmigo, nos vamos a quedar hasta que nos saquemos una foto con Juan de Montreal. La cosa es que yo veía imposible sacarme la foto con él, porque aunque lo veía adentro, nosotros estábamos afuera porque ya nos habían sacado. Y entonces pasa Harold y él iba a entrar y yo no lo conozco ni nada, pero le expliqué mi historia y le dije, mira, yo guié 2 horas y media para llegar a este show y nosotros queremos una foto con Juan, mira a ver si tú nos puedes ayudar, lo que sé yo. Y él nos ayudó, habló con la muchacha de seguridad, nos permitieron entrar, nos sacamos una foto con Juan, que de hecho es mucho más bajito de lo que yo pensaba. Me sacó una foto también con Harold y para ese entonces él solamente estaba empezando, tenía los lives que él había subido a Facebook donde hacía freestyles y eso, y como que estaba cogiendo auge su música. Y yo me acuerdo que le di como un consejo porque yo estaba empezando a predicar también y estaba predicando en muchos sitios que tienen muchas personas y es bien fácil como que distraerte y envolverte en eso y olvidarte del propósito principal del mensaje del evangelio, que no es ganar seguidores y no es que las personas te admiren, sino que conozcan a Jesús a través de tu mensaje y nosotros poder renunciar al deseo de que nosotros mismos seamos conocidos, a este deseo desmedido por la fama. Nada, me escuchó, me despidió y me fui para casa y fue una experiencia bastante placentera, y hasta hoy yo veo a Harold por ahí y yo, mira, ese chamaquito que me ayudó a conocer a Juan de Montreal. Yo no sé si él se acuerda de eso, pero yo no lo puedo olvidar. Este video se divide en 3 partes, como todos mis teólogos reaccionan a. La primera parte es una video reacción donde voy a ir verso por verso a través de la canción de Harold, aunque hay algunas partes de la canción que yo no voy a presentar en este video porque no quiero que me reclamen derechos de autor. Y en la segunda parte yo voy a estar intentando identificar el mensaje central o los temas que unen todas las líricas de la canción. La tercera parte es donde yo ofrezco mi opinión, puede ser positiva o negativa, sobre la canción en mis reseñas críticas. Si todo eso suena como algo interesante, entonces este es el video para ti. Si no, pues yo no sé qué tú haces aquí, o sea, dejamos uno de estos y nos vemos en el próximo video. Pero si eso suena interesante, quédate conmigo y vamos a... Tiene que doler, solo así funciona. Sería otro mensaje si no se menciona. Que no nos falte el valor para confrontar en amor. Que no nos falte el valor. Ya de entrada él está hablando sobre confrontar con amor, y esto es un concepto un poquito controversial porque hay personas que piensan que el amor todo lo permite y que todo lo soporta simplemente, pero la realidad es que el concepto bíblico del amor nos enseña que quienes verdaderamente aman a otros no temen en confrontarlos y no temen en corregirlos o disciplinarlos cuando ven que están errando o que se están desviando del camino de la verdad. Vemos esto en algunos pasajes de Proverbios, como el capítulo 3, donde los versos 11 y 12 nos dicen: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Más tarde el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento cita este pasaje. En el capítulo 12, versos 5 al 8 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina,
Dios te tratará como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Volviendo a Proverbios, el capítulo 13, verso 24, dice que el que no aplica castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo. La Biblia es clara en enseñarnos que cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es el concepto que dentro de la teología se conoce como la adopción, cuando somos adoptados por el Señor para venir a ser sus hijos juntamente con Cristo, quien es la primicia de nuestra salvación. Así que si creemos que Dios nos adopta al nosotros depositar nuestra fe en Jesús, también tenemos que creer estos pasajes de la Biblia que nos dicen que aquel padre que ama a sus hijos los va a disciplinar y los va a corregir para que puedan caminar por el camino correcto. Y esto me parece que es bien alusivo al tema de Harold, de que tiene que doler, de que muchas veces el trato de Dios con sus hijos no es el más cómodo, pero vemos que estos pasajes también nos exhortan a nosotros como hijos a no menospreciar esta disciplina y a abrazar la corrección de Dios, confiando en que si Él nos corrige, nos disciplina y nos dirige, aunque nos incomode y nos duela, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Me preocupó la esencia del mensaje. Quise asegurarme que estuviésemos hablando el mismo lenguaje. No quise hacer caso omiso a mi compromiso, ni mucho menos quedarme con el crédito de lo que Él hizo. Profundo. Aquí Harold está hablando de su motivación al hacer esta canción, o al parecer está hablando de eso, y parece que su motivación al hacer esta canción es una preocupación por aparentes divisiones dentro de la iglesia. Él alude a lo que es la esencia del mensaje del evangelio y también al lenguaje que nosotros estamos utilizando para comunicarlo. Habla también de un compromiso que tenemos con la verdad, y yendo una por una, la esencia del mensaje del cristianismo ha de ser Cristo, Jesús, porque obviamente si se llama cristianismo es porque Cristo ha de ser el centro, ¿verdad? Cristo, cristianismo. Y cuando hablamos de Cristo desde un punto de vista teológico, por así decirlo, hay una razón por la cual se dice Cristo y no se dice Mesías o se dice Jesús. Cuando hablamos de Jesús o Emmanuel, podemos estar hablando del personaje histórico de Jesús. Nació en el año 4 a.C. aproximadamente, creció hasta los 30 años, a los 30 años principia su ministerio. Como un rabino judío, consigue a 12 pescadores, cobradores de impuestos, jóvenes que lo sigan y que sean sus discípulos, y eventualmente muere una muerte por crucifixión y se rumora que ha resucitado. Ese es más o menos el Jesús histórico. Es el Jesús que existió literalmente en un punto de la historia como un personaje histórico. Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, hablamos de que Jesús es el cumplimiento de una serie de profecías mesiánicas que se dan dentro del Antiguo Testamento, de las cuales yo he hablado también en otros videos como este, que predicen o crean una expectativa de un cumplimiento mesiánico en un futuro que sería la salvación del pueblo de Israel. Así que cuando hablamos de Jesús como Mesías, estamos diciendo que estas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo, que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de Jesús como el Cristo, estamos hablando de Jesús como Dios o como una divinidad, y ese concepto lo trata lo que se conoce como la cristología. Es cristología, estudio de Cristo, y trata las diferentes posturas sobre quién era Jesús, si era divino, si no era divino, si era Dios, si no era Dios, si Él es parte de una trinidad con una economía de la salvación. Todos estos conceptos lo trata la cristología, y desde mi perspectiva me parece que la esencia del mensaje cristiano es Cristo. O sea, es una cristología saludable que tenga a Jesús como Dios, que entienda bien la persona de Jesucristo, y que ese debería de ser el centro de la iglesia y debería de ser el centro de nuestra vida cristiana. Todo debería de partir desde Jesús y la cristología, por así decirlo. Y parece que hay una preocupación en Harold de que esto esté torcido y que se refleje en el lenguaje que estamos utilizando, o sea, en nuestro discurso. Y es que de la abundancia de nuestro corazón o de nuestras creencias habla nuestra boca. Si en nuestro corazón hemos desestimado a Cristo o le hemos restado a nuestra cristología y no tenemos una cristología elevada o no consideramos a Cristo como el centro del cristianismo, entonces lo que estaremos predicando técnicamente no sería el evangelio, sería un mensaje, pero no sería el mensaje de Jesucristo. Y me parece que es lo que podemos ver aquí, que le preocupa que el mensaje que estemos llevando no sea el mensaje de Jesucristo. Mi intención con esta canción dejar claro una cosa.
que cualquier secta religiosa es igual de peligrosa que la idea tonta de un evangelio que no te confronta. No vamos al estudio a hacer un palo, aprendemos la palabra en... Son palabras mayores, man. Son palabras... Es un tema bastante sensible el de las sectas porque le ha causado tanto daño a tanta gente, y más o menos el punto que yo entiendo que él está tratando de llevar es que esa misma cantidad de daño puede provocar un evangelio torcido o incompleto. Y mientras nos moldea abrimos paso a la idea a que la integridad del mensaje no se negocia. Demasiado amor nos pinta el cuadro de un solo color. Sacó el espejo donde debe verse el pecador y distorsiona la imagen de Jesús como el Salvador. Yo creo que aquí yo voy a estar la mayor parte del video porque este verso bien profundo y tiene mucha tela que cortar. Tocó 3 temas que son bien importantes aclararlos porque son esenciales para el evangelio. Como ya yo os dije antes en mi video sobre qué realmente es la Biblia tiene 5 temas centrales: el hombre, el pecado, Dios, la eternidad y la salvación. Y en este caso él hace referencia a 3 de ellos. Al hombre, al pecado y a Dios. Habla de Dios cuando habla de las cualidades de Dios. Dice que a veces nosotros presentamos a Dios como que tiene demasiado amor. Habla del hombre y del pecado cuando habla sobre el hombre pecador. Y habla sobre la salvación cuando habla sobre Jesús, nuestro Salvador. Así que como que desde el primero hasta el último hay personas que dicen: no, pero es que Dios es todo amor, porque el libro de Juan nos dice que Dios es amor. Y es cierto que en primera de Juan, capítulo 4, se nos dice que Dios es amor. Los versos 7 al 9 nos llaman a amarnos unos a otros porque el amor es de Dios, porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y he escuchado a muchas personas que se apoyan sobre esto para decir y sostener que la simple existencia del amor es evidencia de que existe Dios, pero el problema no es que nosotros usemos el amor para evidenciar que Dios existe. El problema es cuando nosotros pensamos que el amor es Dios mismo y no lo vemos simplemente como una cualidad de Dios. O sea, Dios es amoroso en todo lo que hace, pero Juan está utilizando una metáfora en el caso de este pasaje, tal vez tratando de aludir a que todo bien moral proviene de una fuente moral objetiva y llamándonos a ser amorosos los unos como los otros, como tú vas a ser amoroso conmigo en los comentarios, y practicar la moralidad y el amor y la compasión aún en nuestras relaciones, porque es parte de quien en esencia es Dios, es uno de sus atributos. Lo mismo hace el escritor de Hebreos en el capítulo 12 versículo 29, donde dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, haciendo alusión a la justicia de Dios, o sea, a un atributo inmutable que nos presentan las escrituras sobre quién es nuestro Dios. Yo creo que tenemos que cuidarnos de irnos a un extremo donde decimos que Dios es únicamente amor y descuidamos, por ejemplo, su justicia o su misericordia o su benignidad o otras cualidades de la persona de Dios, porque solamente estamos utilizando un versículo para definir la manera en que vemos a Dios. Y el problema es que a veces nos vamos tanto a ese extremo que dejamos de ver al hombre siquiera como un pecador, como inmerecedor de la presencia del Señor. Y esto es lo que les decía de la antropología en la Biblia. Antros es de ser humano, apología es como de logos, estudio del ser humano. Así que básicamente es esta percepción de quién es el ser humano en las escrituras. R.C. Sproul comenta sobre el pasaje de Isaías capítulo 6, donde Isaías descubre quién es Dios, que en el momento en que Isaías descubre quién realmente era Dios, Isaías descubre quién realmente era Isaías, porque la revelación de Dios en nuestras vidas nos revela quién realmente nosotros somos. O sea que la Biblia está intrínsecamente ligada a el ser humano, y a medida que nosotros vamos descubriendo verdades sobre Dios y sobre el cosmos y el mundo en el que nosotros habitamos, también descubrimos verdades sobre nosotros mismos. Y por eso la Biblia, uno de los temas centrales de ella es el ser humano, y nos dice verdades sobre nuestra naturaleza y nuestro ser. Y esto que les estoy explicando básicamente es el evangelio según Calvino y el evangelio según Arminio y el evangelio según los padres de la iglesia. O sea, este es el mensaje central del evangelio. Todos estos temas son centrales al evangelio. Romanos capítulo 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estableciendo que todo ser humano ha pecado contra Dios y por lo tanto le ha sido denegado el acceso a su presencia, que la condición inicial de un ser humano en relación con Dios es de pecador. Romanos 6:23 nos dice sobre las consecuencias de este pecado, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
Señor nuestro. O sea que la percepción bíblica del ser humano es que ha pecado, todo ser humano ha pecado, y que ese pecado no es simplemente un error o simplemente fallar al blanco, que es lo que las corrientes de teología o de interpretaciones bíblicas liberales que se han proliferado hoy en día tratan de hacernos creer, que es simplemente errar al blanco, que es simplemente cometer un error, que es simplemente fallar, que es simplemente quedarnos cortos y es simplemente la ignorancia. La Biblia establece que más allá de fallar, quedarnos cortos, fallar al blanco, es una transgresión cósmica contra un Dios eterno y que por lo tanto la paga de este pecado es la muerte. Eso es justicia. Calvino explicaba esta condición del ser humano como la depravación total. Jacobo Arminio decía que la imagen de Dios en el ser humano que nos dio en el Edén se manchó y que por lo tanto estaba borrosa o que estaba de alguna manera dañada. El mensaje del Evangelio parte de la premisa de que el ser humano de alguna manera ha fallado. Algo no anda bien con nosotros, que nosotros necesitamos la restauración, y ya cuando nosotros cambiamos estas ideas y las sustituimos por quizás otras ideas más diluidas, quizás algunas de alguna manera más suaves o que sean más digeribles para el ser humano, por no decirle que está totalmente depravado, que la imagen de Dios en él ha sido manchada y que ha cometido transgresión cósmica contra un Dios eterno, eternamente santo y eternamente justo en su santidad, y que las consecuencias de eso son la muerte espiritual eterna. Pues cuando suavizamos eso, cuando diluimos ese mensaje, entramos en corrientes de pensamiento que son lo que le llamamos corrientes liberales. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos de ver el pecado así y empezamos a decir que es simplemente fallar al blanco, que es simplemente errar en el camino, que es una caída, que es la ignorancia y que realmente el ser humano no ha transgredido contra Dios, que el ser humano es bueno, y empezamos a ser optimistas sobre la naturaleza del ser humano, lo único que necesitas es educarte e intentar con todas tus fuerzas ser un buen ciudadano dentro de tu sociedad y tu comunidad, pues entonces entramos en corrientes de pensamiento que son las que conocemos como las corrientes de pensamiento liberales. Y yo tengo muchos amigos liberales que los respeto y los quiero mucho y he aprendido mucho sobre ellos, pero para mí el problema está en que si minimizamos la gravedad del pecado e intentamos utilizar este lenguaje para suavizar el evangelio, claro, hay personas que son conservadoras y que realmente son terribles predicadores que ofenden a la gente no por el mensaje, sino porque ellos mismos son unos malcriados y realmente no le importa a la gente, o sea, no predican con amor. Pues claro, yo no justifico eso porque, por ejemplo, cuando vemos a Jesús, la Biblia nos dice que él crecía en gracia y en verdad. O sea, que él no solamente, por así decirlo, tenía un mensaje puro, sino que también la manera en que lo entregaba era una manera llena de misericordia y compasión. Pero volviendo a los liberales, que yo los respeto y hay muchos de ellos que yo los aprecio, mi problema con esta idea de que el pecado no es tan grave y que el ser humano está en una mejor condición de la que nosotros hemos creído para relacionarnos con Dios, es que si nosotros minimizamos la gravedad de nuestro pecado, entonces también estaremos minimizando la grandeza de nuestro Salvador, que es lo último que yo dije que él menciona, que es a Jesús como nuestro Salvador. Solo pregúntate, ¿de qué Jesús nos salva? Si de lo que Jesús nos salva es simplemente de haber fallado al blanco, de haber errado en el camino, de habernos tropezado, es simplemente de nuestra ignorancia a través de la educación, entonces como que no tiene sentido ni necesidad seguir a Jesús para esto. Realmente fue necesario que Dios encarnara en un hombre y que se sacrificase por los pecados de la humanidad, si realmente los pecados no son tan graves como hemos creído que lo son. Y la respuesta de estas corrientes liberales muchas veces es que tenemos que reconsiderar nuestra cristología o la manera en que percibimos a Jesús, o que tenemos que reconsiderar el sacrificio y que su sacrificio simplemente fue un buen modelo de lo que es ser un ser humano despojado y que fue un buen ejemplo que nos dejó para nosotros poder seguir sus pisadas en el sentido moral, y que en este aspecto espiritual de la purificación, de la salvación, de la redención por medio de su sangre y su sacrificio, que realmente no fue tanto así. Y me parece a mí que cada vez que nos acercamos más a esa corriente de pensamiento, nos alejamos más de la esencia del mensaje de Cristo. Es
Como darle algo que los ejercite, que le mueva las emociones pero nunca los resucite. Como seguir sembrando gente en un falso huerto, gente que no crecerán pues no le dicen que están muertos. Evangelio 101. Él habla de mover las emociones pero que no los resucite. Lamentablemente muchas veces estos pensamientos que yo estaba diciendo, que a veces yo les digo liberales, pero a veces simplemente los adoptamos dentro de nuestras iglesias y nuestras comunidades de fe sin saber de dónde provienen, cuál es su historia o cuál es su origen. Poco a poco se diluye nuestro mensaje, y no solamente eso, sino que ya nuestro servicio o los momentos de adoración o los momentos en que estamos juntos no se tratan de acercarnos más al cumplimiento de este mensaje en nuestra vida, sino que simplemente buscan la motivación del ser humano para que emprenda, para que sea mejor ciudadano, para que se sienta bien, o un sensacionalismo. Y cuando hablo de sensacionalismo, hablo de los 5 sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y la audición. Y a veces nuestro culto se centra alrededor de estos sentidos. Si yo no siento a Dios, pues entonces el culto no estuvo bueno. Si yo no veo algo, si yo no huelo algo, si no escucho algo, entonces tenemos que depender de estímulos a los sentidos y dejamos realmente de depender de enseñanzas que nos acerquen más o que nos permitan entender cómo es que este evangelio se hace realidad en nuestras vidas. Y cuando él habla de estar muertos y de que necesitamos ser resucitados, creo que el mejor ejemplo de esto es Efesios 2, cuando dice desde el verso 1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Claro, aquí habla del amor de Dios, del perdón de Dios y de la restauración de Dios, pero es porque primero nos habla de la muerte espiritual que experimentamos cuando estamos muertos, cuando vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos inmediatos en la carne, y cómo Cristo nos toma por su amor y nos resucita. Ese es el mensaje central del evangelio. El mensaje de motivación sustituyó el pecado, el infierno y la condenación. Si no oyen que están perdidos, entonces creerán que no necesitan la salvación. No puedo voltear mi rostro mientras se pierden personas y ocultarle un fuego peor que... Me encanta ese verso porque casi siempre hablamos de salvación, pero no nos preguntamos de qué somos salvos. Y si nos preguntamos de qué somos salvos, no lo sabemos contestar bien. Pero el evangelio depende de eso. O sea, el evangelio depende de que el ser humano ha pecado y ha transgredido contra Dios, y que Él nos ofrece su perdón y la salvación, y nos redime por el Espíritu Santo. Entonces como que queremos esta segunda parte, pero no queremos la primera parte. Me parece que es el problema que él está haciendo referencia en este verso. No se trata más de amor de lo que trata de perdón, así que las cosas como son. Sé que por negocio es lo que entretiene, pero no estoy aquí solamente por lo que me conviene. Necesitan escuchar que Cristo viene, el mundo necesita escuchar que Cristo viene. Y me aterra pensar que puede llegar el momento en el que solo depende de mi talento. No quiero darle lo que el mundo quiere para que estén contentos. Quiero poner la verdad de Jesús en el centro. Está bien brutal porque ahora está hablando de su compromiso como artista con el mensaje de la cruz, y se completa el ciclo porque cuando él empieza la canción, él dice que no quiere que él como persona reemplace lo que Jesús hizo, y ahora está hablando de lo que Jesús hizo, que fue el sacrificio en la cruz. Me parece que hay varios temas que él toca con esta canción. Uno de ellos es lo que estábamos hablando ahora mismo, lo que Jesús hizo, la cruz, su sacrificio, qué realmente significa esto para el cristianismo y el rol central y protagonista que esto tiene que tener en nuestra fe cristiana. Cómo este sacrificio no simplemente fue un buen ejemplo, sino que fue la manera en que Dios nos ofrece el perdón por nuestros pecados y nos salva de nuestra condición irremediable, de nuestra depravación o de nuestra imagen distorsionada
distorsionada, Él nos devuelve a un estado donde nosotros podemos tener una relación con Él, pero todo depende de la cruz del Calvario. Otro de los temas que Él toca es una crítica a la comercialización del evangelio. En una de sus líneas Él habla sobre cómo es un buen negocio crear mensajes y narrativas que entretienen, y así por el estilo hay muchas personas dentro de la iglesia que han convertido hoy de su mensaje un negocio. Y me parece también que Él hace una crítica de la búsqueda de lo políticamente correcto a costo del evangelio, y cómo el yo ha tomado el lugar que merece Jesús dentro de la iglesia. Básicamente Él está criticando cómo ahora la razón del ser humano tomó el lugar de la palabra, y cómo ahora el ser humano tomó el lugar de Jesús, y el centro de nuestro mensaje es más la motivación y la superación personal que el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, y cómo se ha diluido el evangelio. Es como cuando tú vas a hacerte un juguito tanque y le echas más que una cucharada y sabe más a agua que a jugo. Pues ese es el evangelio cuyo centro es el yo y cuyo centro es la razón humana, en lugar de ser el testamento de las escrituras y la persona de Jesucristo. Y yo creo que todo esto se representa bastante bien con el personaje ciego que está en su video. Este joven que tiene una venda en sus ojos y está en negación ante todo lo que Harold le está diciendo por las escrituras, hasta que finalmente su venda es quitada y él logra ver quién realmente es en un espejo. Después aparece con ropas blancas. Esto para mí representa el mensaje del evangelio, y como nosotros si no le predicamos la realidad a las personas, nunca van a poder ser capaces de quitar su venda. Lo primero que digo es 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A mí me parece que no podemos tener en poco el mensaje que Harold está trayendo simplemente por su edad. Está siendo muy claro y contundente en cuanto a lo que realmente es el evangelio, como yo personalmente nunca había escuchado a otro artista hacerlo. No es simplemente alusivo, no es simplemente sugestivo, él literalmente te está diciendo cuál es el mensaje central del evangelio y expone todos estos problemas que son los problemas que en realidad está enfrentando la iglesia. Fuera de la pornografía y fuera de la adicción al celular, que yo creo que son en un sentido práctico los problemas más grandes que tiene la iglesia ahora mismo. En cuanto a nuestra doctrina, los problemas más grandes que nosotros tenemos ahora mismo son estas mismas batallas con el yo, batallas con la motivación, con querer ser políticamente correctos y ser aceptados por la sociedad, y muchas veces en esa lucha tomamos decisiones comprometedoras, cedemos lugar a aquellos que parecen desafiarnos. Hoy en día existe una persecución tan grande contra el cristianismo, y es una persecución que quizás en esta parte del mundo no la vemos física, pero ideológica. Todas las series nos tiran la mala, todas las personas como que les resulta ofensivo al evangelio, y a veces nosotros sentimos esta necesidad de alguna manera suavizarlo, ablandarlo, de relajarnos un poquito, pero la realidad es que si nos relajamos terminamos con un mensaje que no tiene la capacidad de transformar a nadie. Es simplemente una versión diluida de lo que Dios inicialmente intencionó que fuese el evangelio para las vidas de los seres humanos. Entonces me encanta que Él reafirma su compromiso con esta verdad, aunque el mundo no la quiera en estos tiempos, y con predicarla de una manera que sea fiel a las escrituras y que sea fiel a la verdad del evangelio. Todos deberíamos de reafirmar ese compromiso, y más aún si nosotros somos personas que predicamos o que tenemos un foro como yo, todos nosotros deberíamos de tomar esa decisión de reafirmar nuestro mensaje en lo que es el evangelio. O sea, a veces hay muchos predicadores, hay muchas personas con canales de YouTube, hay muchas personas que cantan que no saben ni siquiera explicarte lo que es el evangelio. No te saben decir qué es la regeneración, qué es la adopción, qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, qué es el llamado de Dios. No te lo saben explicar y pretenden ser maestros de la palabra, y a veces por culpa de eso se diluye el mensaje porque empiezan a adoptar ideas de diferentes sitios que no están en línea con el mensaje central de la Biblia o del evangelio, y perdemos la esencia, perdemos el mensaje. Y en ese sentido me identifiqué mucho con la canción, y me pareció que no solamente es una buena canción, sino que es una canción muy necesaria. Y eso es todo por esta semana, mi gente. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que cada semana estoy subiendo videos sobre la Biblia, la teología y el discipulado aquí en este canal, para ayudarte a ti a superar cualquier confusión que tengas sobre la Biblia, entender mejor tu fe y acercarte más al Señor. Así que si no te quieres perder ninguno de ellos, suscríbete y suena la campana de la iglesia de YouTube, y así YouTube se va a encargar de enviarte una notificación cada vez que yo saque un video nuevo. Y el comentario del día es de Diego Locatelli. No sé si lo dije bien, pero él dice: excelente, un fuerte abrazo y que Bultman o Marción no se asomen por aquí, jejejeje, en serio,
sos una bendición. Eso fue en mi video de cómo usar la Biblia textual, cuarta edición. Gracias, Diego, de verdad entendí el chiste, me dio mucha risa. Así que en este video quiero que comentes aquí abajo qué otra canción, o no tiene que ser una canción, puede ser una película, una serie, un video de YouTube o cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo o que aluda a Dios y a la fe, te gustaría que yo reaccionara en un próximo episodio de Teólogo Reacciona A. Un saludo a Harold de nuevo. Gracias por hacer música así, que inspira a esta generación y que inspira a jóvenes como yo a poder hacer lo que yo hago y a poder reafirmarme en la verdad de la palabra. Siga así, mi hermano. Sabes que por lo menos de mi parte aquí en el canal tienes todo el apoyo del mundo. Y nada, mi gente, los quiero, los amo y nos vemos la semana que viene.